Seguimos en la sección tablas internas y en esta sesión aprenderá cómo realizar lecturas sobre las tablas internas. En un programa ejecutable declaramos una tabla interna estándar. Para esta sesión utilizaremos la tabla estándar LFM1 que guarda el maestro de proveedores datos de la organización de compras con la palabra clave data. En un programa ejecutable y con dos puntos declaramos dos variables, una tabla interna y un workarea para utilizar dentro de nuestra aplicación Global Table, proveedores, y con type table of se entiende que declaramos una tabla estándar. Las dos sentencias type table of o type standard table of representan lo mismo. Si no declaramos el tipo de la tabla, el sistema entenderá que es una tabla estándar y le pasamos la tabla de base de datos LFM1, que es la tabla que guarda los maestros de proveedores, y con global workarea declaramos una workarea que la utilizamos como workarea del mismo tipo de la tabla de maestro de proveedores con type LFM1, y ya tenemos la sentencia de declaración. Y seguimos primero realizando una lectura en la tabla de base de datos. Para realizar lecturas en las tablas de base de datos tenemos que utilizar la sentencia abapop en SQL select y seleccionamos todas las columnas de la tabla from LFM1 into table, la tabla interna que hemos declarado. Con control y con el clic de ratón insertamos todo el nombre de la variable, control C para copiar, control V para pegar, y ya tenemos into table. Y ahora filtramos la información por el número de cuenta del proveedor, que es campo clave de la tabla. Con doble clic sobre el objeto, sobre el nombre de la tabla, podemos navegar en el diccionario de datos grabando las modificaciones, donde se puede visualizar el nombre técnico LIFNR que corresponde al número de cuenta del proveedor de la tabla que tenemos LFM1, que guarda maestros de proveedores los datos de la organización de compras. Volvemos y en el filtro, utilizando la palabra where LIFNR, el número de cuenta de proveedor igual a, y le pasamos un número de cuenta de E-001, un número de cuenta de proveedor que existe en la tabla. Ahora, para comprobar que se ha realizado la lectura en base de datos, utilizamos la variable de retorno SY sub RC que devuelve 0 en el caso, con el código de retorno 0 en el caso de que se realizó correctamente la lectura en base de datos con select. En este momento, si estamos dentro del bucle bifurcacional, ya tenemos los datos en la tabla interna. Para realizar lecturas sobre los datos de la tabla interna y no sobre los datos que hay en base de datos, hay que utilizar la sentencia read table sobre la tabla interna del siguiente modo: read table, las palabras claves read table, a continuación el nombre de la tabla, global table en este caso, proveedores. Con control espacio podemos obtener el nombre completo de la tabla interna, y ahora donde volcamos el registro que leemos con la lectura read table into, y le pasamos el workarea de nuevo con control, pulsando la tecla control, y con el clic del ratón insertamos y con control C copiamos y pegamos con control V. Ya tenemos la sentencia read, pero ¿qué registro estamos leyendo? Porque la tabla interna pueda que tenga más de un registro. En registros no sabemos cuántos proveedores nos pueden llegar con este número, porque los campos que forman la clave son por el número de proveedor y por la organización de compras. Para leer directamente un registro, cuando se conoce el número del índice, podemos utilizar index y le pasamos si es el registro 2, index 2, o si es el registro 3, index 3. Y en el caso de que se quiere filtrar la información, hay que utilizar with, en este caso with key, le pasamos la clave, with key le pasamos la organización de compras, ECORC, que es el campo que corresponde para la organización de compras de la misma tabla. Lo podemos comprobar con doble clic de nuevo sobre el objeto de base de datos, donde se puede visualizar el tercer campo que forma la clave, que es la organización de compras. En este caso
ECORG, que es la organización de compras, volvemos y ahora para indicar que es igual a un valor, en la sentencia read solo se admite el carácter igual, no podemos utilizar EQ dentro de la sentencia read, hay que utilizar igual y entre comillas simples le pasamos la organización de compras 2100 y con esto ya ahora tenemos que comprobar si se ha realizado correctamente la lectura con read table sobre la tabla interna. De nuevo comprobamos con la misma variable de retorno, se puede utilizar también para las sentencias ABAP, no solo para las sentencias de OpenSQL, también para todas las sentencias que realizan lecturas, incluso bucles. Con if de nuevo sy sub rs igual a 0, en el caso de que se realizó correctamente la lectura de la tabla interna, pues ya tenemos el dato, tenemos los datos de la lectura del registro en el work area. En este caso pintamos utilizando la sentencia write, pintamos el nombre del responsable, otro campo rnam que corresponde al nombre del responsable, con 2 puntos pasamos primero una cadena de caracteres, nombre del responsable, y con igual y le pasamos el work area, de nuevo control para copiarla y con el campo control espacio rnam que corresponde al nombre del responsable. Pretty Printer para formatear nuestro código, activamos, no tenemos errores de compilación. Primero hemos realizado una lectura en base de datos obteniendo los registros en la tabla interna y luego utilizando la sentencia read table una lectura sobre la tabla interna, y en este caso ya hemos volcado la información tras aplicarle la lectura por el filtro de la organización de compras 2100 en el work area, donde pintamos un único campo, en este caso el nombre del responsable. Se pueden pintar más de un campo ya que en el work area tenemos todas las columnas. Cuando ejecutamos podrá ver el responsable, el nombre del responsable curl, y en este caso, y volvemos al código fuente, podemos ampliar incluso el where, la sentencia where que tenemos de base de datos para pasarle más de un valor, más de un número de proveedor. Podemos modificar el select del siguiente modo, quitando EQ, que ya no es igual a un valor, sino que in corresponde dentro de un rango in, y con paréntesis podemos pasar más de un valor, separando por coma los valores. Pasamos el valor de E-002, otro número de proveedor, y con esto hemos realizado una lectura en base de datos donde obtenemos de la tabla todos los proveedores que corresponden al número de cuenta DE001 o DE002 en este caso, por haber pasado más de un valor. Y aún más podemos filtrar la información por otras columnas utilizando end en este caso, y filtramos también por otro campo, incluso por el campo de la organización de compra que tenemos en la tabla de base de datos, igual a, y le pasamos la organización de compras 2100 en este caso. 2100 ya hemos filtrado por 2 campos, primero un rango por el número de proveedor y un valor por la organización de compras. Podemos activar de nuevo el código, compila correctamente. Cuando en la sentencia select se quiere añadir más de un filtro, hay que utilizar AND, igual que en las expresiones lógicas que hemos visto con los if, podemos tener expresiones lógicas complejas. Lo mismo con los filtros cuando realizamos lecturas en base de datos, y aún más podemos indicar OR utilizando OR sobre el valor de otra organización de compras sobre el mismo campo, indicando igual a, y le pasamos la organización de compra 1000. Sería lo mismo que en la parte superior donde hemos indicado un rango, incluso se pueden poner paréntesis sobre esta condición. Cuando se pasan sobre el mismo campo más de un valor, se recomienda utilizar la versión con el in, ya que es como un rango dentro de este rango. O como puede ver, también se puede aplicar con OR, también compila, podemos compila perfectamente, incluso quitando paréntesis, ya que tratamos el mismo campo. Con Pretty Printer formateamos y cuando activamos ya
compila perfectamente. En este caso realizamos una lectura en base de datos por los números de cuenta D001, D002, que corresponden a las organizaciones de compras 1000 y 2100, y para filtrar en las lecturas que realizamos sobre las tablas internas con readTable habrá que utilizar solo el nombre de la columna, no hay que indicarle AND. En este caso, si le ponemos el LIFNR, el número de cuenta de proveedor, LIFNR igual a, siempre igual, el carácter igual, no podemos utilizar EQ en las lecturas con readTable, y le pasamos en este caso DE001, y cuando activamos podrá ver en la salida el responsable con el número de cuenta proveedor DE001 con la organización de compras 2100. Activamos y ejecutamos, es el mismo Kurali, y si volvemos en el código fuente cambiando la organización de compra con 1000 para realizar otra lectura, en el caso de que existe, activamos y ejecutamos, podrá ver que es otro responsable, en este caso para el mismo número de proveedor con otra organización de compras. Resumiendo, para realizar lecturas sobre las tablas internas tenemos que utilizar la sentencia readTable volcando la información sobre una workarea. En este caso, en el caso de que se desea volcar la información, si a posterior se utiliza dentro de la lógica que implementamos, en este caso pintando en la salida el valor del nombre responsable, o también se pueden realizar lecturas solo para comprobar si existe el registro o no. La sentencia sería del siguiente modo: readTable, global table proveedores. Y ahora transporting no field, en este caso le indicamos que no queremos volcar la información en ningún workarea, y simplemente con el filtro, en este caso with key le pasamos LIFNR igual a, y le pasamos los mismos filtros. Incluso podemos copiar los filtros, ya que utilizamos las mismas claves LIFNR y la organización de compra. En el caso de que existe sin transportar la información, sin volcar el registro en un workarea, en este caso podemos decir SY sub RC igual a 0, se realizó la lectura, no tenemos los datos, simplemente hacemos una comprobación para comprobar si existen los datos en la tabla interna, un write para pintar en la salida registro encontrado. Y con esto activamos de nuevo, y cuando ejecutamos podrá ver en la salida el registro encontrado, ya que hemos realizado la misma lectura con los mismos filtros sin haber utilizado un workarea para volcar la información, solo para comprobar utilizando el añadido transporting no fields de la sentencia readTable. Y terminamos aquí esta sesión donde ha aprendido cómo realizar las lecturas sobre las tablas internas utilizando la sentencia readTable.